¿Qué pedito, mi gente rayada? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Y este fin de semana es el clásico regio, sí, el de veras, el oficial. Y para hacer una semana o un par de semanas donde hubo dos clásicos regios, la verdad, en mi punto de vista, no se ha sentido el ambiente tan calentito como en otros años. Creo que lleva ya un tiempo en que, al menos fuera de la cancha, con las aficiones, se ha apaciguado mucho el tema del clásico. A lo mejor será porque Rayados duró mucho tiempo sin ganar clásicos, o a lo mejor porque los que tratan de mover el pandero son los que quedan en multimedios y ya nadie les hace caso. Pero la realidad es que ya no se siente como antes. Y en parte eso es bueno y malo. Bueno porque ya no vemos tantas peleas, tantos altercados, como lo veíamos en la época de Don Robert. Pero malo porque pues sí se pierde un poco de esa chispa. Obviamente en los grupos de amigos hay apuestas, en redes sociales ha de haber gente que Tigres va a ganar, Rayados va a ganar, etcétera, etcétera. Siempre hay de esos, ¿no? Pero ya no se siente igual y creo que es porque el poder de multimedios poco a poco está cayendo y ya, como lo dije, ya casi nadie los pela. Para este clásico, el que vino a prender o el que vino a alborotar el panal terminó siendo Jonathan Orozco. Pero curiosamente, en lugar de alborotar el panal de aquel lado, del lado de los Tigres, vino a alborotar el panal del lado de los Rayados. Y al igual que en su momento Aldo de Nigris, Jonathan Orozco vino a criticar a Sergio Canales y también al Tecatito Corona. Pero quiero hacer más el énfasis en lo de Sergio Canales. Porque ya son dos jugadores canteranos históricos de Rayados que se le echan encima a Canales. Y creo que la razón es exactamente la misma: buscar ser relevante. Digo, Aldo de Nigris cuando lo hizo fue esa publicación que dijo que le molestaba que todas las fotos de las cuentas de Rayados tuvieran a Sergio Canales, lo cual era una mentira. Pero lo hizo porque estaba lanzando su carrera de youtuber y quería alborotar el panal y generar estas reacciones en la gente. Y ahora lo hace Jonathan Orozco, que la verdad nadie sabe si ya está retirado. Creo que ya está retirado. Y está, creo, de comentarista en TUDN. Y eh, corríjanme si no es cierto, pero creo que esta entrevista la hizo para multimedios y no sé si quería quedar bien con multimedios porque ya sabemos que multimedios trae la línea de son anticanales 100%, y entonces criticar a canales en multimedios es quedar bien, y de pasada también criticó a Tecatito, pero ahora lo hizo Jonathan Orozco, obviamente también para ser relevante. Y lo que más risa me da es que después de alborotar el panal se avienta este tweet que dice: no le voy a dar rating a notas chicharroneras y menos a gente que ni conozco. Digo, discúlpame, Jonathan Orozco, pero la nota chicharronera la diste tú. Digo, todo lo que está pasando simplemente son las consecuencias de tus actos. Cuando yo vi este tweet dije, pues vamos a meternos al chicharrón. Digo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Vamos a aprovechar que el Jonathan Orozco se metió el pie en la boca y vamos a farmear este pedo, ¿no? También, digo, si todos los demás están haciendo, vamos a hacerlo nosotros también, porque tengo mis opiniones al respecto. Si les gusta este video, no se olviden de darle clic al botón de me gusta, eso le ayuda bastante al canal. Y si les está gustando mi contenido, suscríbanse al canal y denle clic a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ahora, en esta entrevista le hacen un par de preguntas o le hacen una pregunta específica a Jonathan Orozco. Es obviamente previo al clásico. Y la pregunta es, ¿tiene Rayados jugadores de clásico como en tus tiempos? Y creo que ya lo había dicho hace, no me acuerdo si fue el año pasado que lo había dicho Jonathan Orozco, que decía que el problema es que Rayados no tiene jugadores de clásicos y Tigres sí. Hace un año creo que tenía la razón. Este año creo que está equivocado.
Y va la pedrada aquí en esta declaración, va directamente a Sergio Canales. Vamos a ver lo que dice. Lamentablemente creo que hoy en día, si me preguntaras a lo que yo he escuchado, a las voces del pueblo, como se dice, creo que hoy en día el líder es Canales, y Canales tiene a lo mucho un año, y no creo que esté todavía identificado con los colores y con lo que es un clásico. Tal vez ha jugado muchos, pero sabemos que el de Monterrey es muy pasional, es muy diferente. Entonces no le puedes exigir a él que le transmita a los demás jugadores lo que es un clásico regio. Creo que el que debería haber tomado la batuta desde hace mucho en ese. Ok, vamos a regresar también. Esta es la parte importante de este. Que dice, sí, Canales es el líder, pero no está identificado con los colores. Que porque nada más lleva un año. Creo que, para empezar, Canales ha jugado clásicos. Clásicos también pasionales, que son regionales. El clásico de Sevilla. En su momento viene del Real Madrid. Creo que posiblemente él entiende cuál es posiblemente el clásico más pasional del mundo, Madrid-Barça. Entonces yo creo que entiende perfectamente qué es un clásico regio. Y creo que lo ha demostrado desde el primer partido que jugó Canales con Rayados. Porque Canales con Rayados en su primer partido eliminó a Tigres con un penal en el último minuto y lo cantó como si estuviera ganando el Mundial. Entonces, yo creo que Canales sí entiende, a lo mejor, y a lo mejor en esa parte tiene razón, no se identifica tanto con los colores, pero eso no significa que no sea jugador de clásicos, que no entienda lo que se pelea en un clásico y que no pueda transmitirle esa necesidad de ganar a sus compañeros, que creo que es algo que ha hecho desde que llegó. Sergio Canales creo que es uno de los futbolistas más competitivos que ha llegado a este club de Rayados y creo que lo entiende perfectamente. Después, Jonathan Orozco se le va a ir encima a Tecatito y va a empezar a contradecirse. Debería haber tomado la batuta desde hace mucho en ese aspecto es el Tecatito, y creo que el Tecatito tampoco ha estado en el nivel que quisiéramos, porque sabemos lo bueno que es, lo peligroso que es, lo gambetero que es, la calidad que tiene, y me parece que tampoco porque a mí me hubiese gustado que un canterano como él, después de venir de Europa a regresar, pues llegara con el gafete puesto, y ¿saben qué? A mí me enseñó tal y tal y tal vez los que mencionaste ahorita, ¿no? Los de antes, ellos me enseñaron a que, ¿sabes qué? Esto es aquí, así, la divisa se defiende de esta manera y demás, pero tampoco pasó. Entonces, hoy si volteas a ver... Ok. Después se le va encima al Tecatito. Pero, digo, Jonathan Orozco jugó con el Tecatito. Jonathan Orozco sabe cuál es el estilo de juego de Tecatito. Porque ahorita lo que yo le critico o sea, lo que yo le digo a mucha gente que critica al Tecatito Corona, que piensan que él puede agarrar la bola en medio campo, llevarse a medio equipo y meter el gol. Sorry, eso solo lo hacía Suazo. Tecatito nunca hizo eso. Tecatito jugaba pegado a la banda y te metía centros. Sí, era muy caracolero, era muy tribunero y era todo. Pero Tecatito, ni cuando estaba en Rayados, ni cuando estaba en Europa, te hacía eso que la gente le pide que hagan aquí. Tecatito ocupa compañeros. Y sobre todo, Tecatito ocupa continuidad. Porque lamentablemente, desde que Jesús Corona llegó a Rayados, no ha jugado 3 partidos seguidos. Que si por lesión, que si por decisión técnica, pero no le han dado una continuidad al Tecatito. Mínimo de, oye, ¿sabes qué? Lo vamos a estar metiendo de cambio constantemente. Por ahí, que sea el cambio recurrente al minuto 60, minuto 65. No. De repente lo meten faltando 5 minutos, de repente ni lo meten, luego lo ponen en un partido de titular y muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que no importa qué jugador sea, nadie tiene la varita mágica para inmediatamente pesar y hacer cosas en la cancha si no tienes continuidad, si no tienes esa, pues sí, la continuidad de estar jugando y de estar llevando a cabo un sistema de juego. Digo, antes de Michelis, nadie sabía qué estaba haciendo en la cancha en Rayados.
Con De Michelis yo siento que ha jugado muy bien el Tecatito, nada más que con los experimentos y todo, le han cortado un poco esa continuidad. Obviamente llegó Lucas Ocampos, que básicamente va a mandar a Tecatito a la banca, pero yo veo a Tecatito como un excelente revulsivo que cada vez que entra genera jugadas de peligro. Que a lo mejor la gente modista, porque viene de Europa, quiere que haga más de lo que en realidad puede hacer Tecatito, ese es problema de ellos. Pero hay que entender también la actitud con la que llegó Tecatito, sobre todo en su segundo año, ya que estaba más sano. Llegó una semana antes a la pretemporada que todos sus compañeros. De Michelis se ha expresado varias veces que Tecatito es de los que más se esfuerzan en los entrenamientos, de los que más ganas le echa. En el campo tú lo ves corriendo. Mucha gente dice que no corre, que nada. El gol que le mete a Chivas se avienta un sprint de 30 metros, 40 metros, que, sorry, pero no se lo vemos a los canteranos de Rayados, esos sprints. Yo pienso que todas las críticas sobre Tecatito, para empezar, es como que gente que no sabe a lo que juega Tecate. Y es gente que todo jugador piensan que va a jugar como Messi o que va a jugar como Cristiano. No, quítense eso de la cabeza. O sea, los jugadores son diferentes, las posiciones son diferentes. Y aquí es donde Jonathan Orozco empieza a contradecirse. Realmente dices, bueno, no puede recaer, por decir, en Edson, que es un canterano. Entonces, creo que el que venía con esa parte de que le tocaba era el Cachorro en su momento y bueno, se va a Europa y cambia toda esa parte, ¿no? Hoy en día creo que volvemos a lo mismo. Siento como que no hay todavía un... Ahora, comentario. Ni Edson ni Cachorro Montes son canteranos. A Cachorro Montes lo compraron muy joven, pero no salió de Rayados, salió de Cimarrones. Y Edson Gutiérrez lo compraron de Celaya. Edson Gutiérrez jugaba en segunda división, tampoco es canterano. Desconocimiento total de Jonathan Orozco, de quiénes son los canteranos. El único canterano en los tiempos recientes es Charlie Rodríguez. A lo mejor debió haber mencionado a Charlie Rodríguez, que en su momento también se le exigió ser ese jugador, podría decirse, estandarte de Rayados, y no pudo con el paquete. Pero si nos ponemos a ver la historia de Rayados, los jugadores estandarte rara vez son los canteranos. Creo que el único caso fue el de Jonathan Orozco en Monterrey. Y él ni siquiera era como que en la época dorada, ni siquiera era el jugador más importante de Rayados. O sea, sí era un portero muy bueno, para mí de los mejores porteros del fútbol mexicano, el mejor portero en la historia de Rayados. Pero en su tiempo tenía a Chupete Suazo, tenía a Lucho Pérez, estaba Basanta, estaba Lloví. Creo que no estoy seguro si le tocó jugar con Walter Erviti, que a mí se me hace que Walter Erviti es uno de los jugadores que sin ser canterano más han sentido los colores de este equipo. Y más rápido han sentido los colores de este equipo, Walter Erviti. Obviamente Chupete Suazo ya al final se identificó mucho con los colores, pero creo que en los primeros 2 años le costó trabajo tener esa pasión por Rayados. Me pienso que ahí se empieza a revolver en temas que obviamente no sabe. Un referente en ese aspecto que les pueda transmitir esa parte, como si lo hay un Nahuel, como si lo hay un Guido, como si lo hay un Aquino, como si lo hay un Guiñac. Ahí está, esa es la parte que quería comentar. Dice que para sentir los colores tienes que ser canterano y venir de las básicas del club. Pero hace la referencia con Tigres y menciona a 3 extranjeros o 4 extranjeros y un jugador que viene del Cruz Azul. O sea, ni Nahuel, ni Guiñac, ni Pizarro, ni Aquino son canteranos. Es más, la mayoría de ellos llegaron ya bastante grandecitos al equipo. O sea, ya con terreno recorrido.
Y a lo mejor esos jugadores sí entienden y sí sienten los colores y sí son jugadores de clásicos, pero no van de acuerdo al argumento que Jonathan Orozco muy equivocadamente se avienta en este video de ponerlos como ejemplo de que, es lo que no tiene Rayados. Bueno, ya lo tiene, es Canales. Eh, digo, el único jugador, porque ni siquiera Jonathan Orozco, el único jugador que encaja con ese descripción que él pone de jugador emblema, a como él pone las exigencias, porque te digo, ni siquiera él las cumple. Para mí sería el Cabrito Arellano. Cabrito Arellano fue capitán del equipo, canterano, solamente salió una vez y regresó a Rayados, porque digo, Jonathan Orozco se fue y no volvió nunca más. O sea, creo que la mitad de su carrera la jugó con otros equipos. Cabrito Arellano, al menos en el tiempo actual, en el tiempo que yo tengo de vida, es el único jugador que, siendo canterano, llegó a ser ídolo y emblema del equipo. Ahora, que la crítica es que Rayados no tiene canteranos que se vuelvan ídolos. Bueno, Tigres nunca los ha tenido. Bueno, en su era dorada nunca los tuvo. Díganme en el pasado reciente qué jugador canterano de Tigres siquiera fue titular. O sea, cuando mencionas a los jugadores importantes de Tigres, son casi puros extranjeros, que digo, es normal en esta liga, pero no hay canteranos. Digo, en la era dorada de Rayados tenías a Zavala, tenías a Irán Mier, tenías a Jonathan Orozco, tenías a Denigris, llegaste a tener a William Paredes, de los jugadores que fueron titulares. No tanto jugadores como que ídolos, pero titulares. Severo Mesa. Rayados tuvo una generación que la generación dorada, la base del equipo, si bien sí eran jugadores extranjeros muy importantes, pero el resto del equipo eran canteranos. Y Jonathan Orozco hace la comparación con Tigres y no menciona a ningún canterano, porque Tigres no los tiene. Entonces, Jonathan Orozco se sube al tren del mame de estarle tirando a Canales y estarle tirando a Tecatito, porque es la línea que trae, creo que lo hacen Fútbol al Día aquí, que es Multimedios. Esa es la línea que trae Multimedios. La línea que trae Multimedios nunca va a criticar a Guiñac, nunca va a criticar a Nahuel, nunca va a criticar a nadie de Tigres. Le van a tirar a los Rayados, porque esa es la línea que traen. Yo me imagino que no sé si a lo mejor Jonathan Orozco quiere quedar bien para que le den trabajo en Multimedios, porque en TUDN nada más lo meten en partidos de Santos y Monterrey a narrar y ni siquiera es el narrador principal. No sé, o sea, se me hace muy curioso que Jonathan quiere alborotar el pandero de esta manera, pero ni siquiera haga bien su investigación, haga bien su trabajo de tener los factos correctos. Ahora, mucha gente va a decir, sí, está hablando con la realidad. No, pues ya te demostré 2, 3 cosas que dijo incorrectas Jonathan Orozco. Ahora, que si a lo mejor le falta tiempo a Canales para ser ídolo, sí, eso es cierto, le falta tiempo para ser ídolo. Eso nada más con el tiempo lo es. Pero digo, Jonathan también era uno de los que defendía a Funes Mori. Y Funes Mori nunca sintió los colores, nunca fue ídolo. Y es curioso porque se une a una lista de exjugadores de Rayados que terminan hablando mierda de Rayados. A pesar de que, digo, es cierto, Jonathan Orozco no salió tan bien de este plantel. Entiendo por qué lo hizo Aldo de Nigris. Aldo de Nigris, ese es su estilo, esa es su personalidad, la polémica barata. Pero yo hubiera esperado que Jonathan Orozco hubiera sido un poquito más maduro, hubiera un poquito más centrado con este aspecto y que no se hubiera ido a la fácil de, sí, Canales no es el que... no, digo, hay otros temas que alborotan mucho mejor el
el pandero en un clásico, como el hecho de que Tigres no ha podido ganar un solo clásico desde que se fue Funes Mori. Ya van 4 clásicos. Y tengo que hacer la aclaración. Yo subí, después del clásico pasado, subí a mis redes sociales que Rayados llevaba 5 clásicos sin Funes Mori que no perdía. Estaba considerando un amistoso que quedó 2-2, donde Funes Mori todavía estaba en el equipo. Entonces, técnicamente, Rayados lleva 4 clásicos sin perder desde que se fue Funes Mori. Entonces, yo hubiera traído ese tema, nada más que, obviamente, como el tema lo están trayendo en Fútbol al Día, no van a hablar mal de Rayados y no van a hablar mal de Funes Mori porque Funes Mori todavía tiene muy buenos amigos en multimedios, que eran los que lo defendían. Entonces, es esa polémica barata que intenta mover el pandero para alborotar las emociones en un clásico regio, que la verdad los últimos años ya no ha estado tan alborotado, porque los Tigres siempre salen con la misma de no, los Rayados son los favoritos porque ellos van mejor y la madre, a pesar de que Tigres está arriba en la tabla. Y Rayados, como se agarró una temporada donde no le podía ganar a Tigres, pues ya no tiene de qué hablar, ¿no? Ahorita es un clásico muy importante para Rayados, un clásico muy importante para gente como Canales o Campos, Tecate. Y vamos a ver qué pasa este sábado con este partido. Pero bueno, mi gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que tengan un lindo fin de semana, que disfruten el clásico y acuérdense, es solamente un partido de fútbol. No pasa nada. Gane o pierda el equipo que sea, no pasa absolutamente nada. Los jugadores como quiera les pagan. Ellos como quiera después hacen carnes asadas después del partido entre ellos, porque algunos de ellos son amigos. Entonces, no se claven con chicharrón, no se claven con gente tóxica. Vivan el fútbol, disfruten el fútbol y disfruten su fin de semana. Y nos vemos a la próxima.